Muy buenos días, hermanos, hermanas que están en casa. Queremos darle gracias a Dios que nos permite compartir su palabra en esta hermosa mañana, el segundo domingo después de Pentecostés, ya que precisamente estamos hablando del tema de lo que es el Espíritu Santo, tanto en lo que es sermones como también en los estudios de los días jueves. Algo maravilloso es encontrar que en la Biblia todo va en orden de parte del Señor. La Biblia no se contradice, al contrario, cada estudio que se va llevando, al igual que cada sermón que se transmite, tiene un contenido muy especial de Dios. Y hoy vamos a hablar precisamente del Evangelio según San Marcos, capítulo 3, versos 20 al lo que es el verso 35. Y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan. Cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle, porque decían: está fuera de sí. Pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenían a Beelzebú, y que por el príncipe de los demonios echaba fuera a los demonios. Y habiéndoles llamado, les decía en parábolas: ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado a su fin. Ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes, si antes no le ata, y entonces podrá saquear su casa. De cierto digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, y las blasfemias cualesquiera que sean. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tendrá jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. Porque ellos habían dicho: tiene espíritu inmundo. Vienen después sus hermanos y su madre, y quedándose fuera enviaron a llamarle. Y la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo: tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Él le respondió diciendo: ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos. Porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. El tema de esta mañana, es entonces la aparición del Espíritu de bondad. Aquí encontramos un pasaje bastante discutido por muchos en cuanto a la expresión sobre lo que es precisamente la blasfemia contra el Espíritu Santo. Pero no vamos a hablar solamente de la blasfemia del Espíritu Santo. Hoy queremos hablar del tema la aparición del Espíritu de bondad. El tema esencial de este Evangelio, es decir, de Marcos, es el combate entre dos espíritus. Para la tradición judía, explotada ya en la doctrina del Qumran, el mundo está entregado a merced del espíritu del mal por voluntad de los hombres que le siguen. Pero en los últimos tiempos verán el espíritu de bondad que orienta al hombre hacia el bien y le abre camino hacia el reino. El hecho de que Cristo arroje a los demonios es señal que ese espíritu de bondad está ya actuando en el mundo, como lo dice Mateo 12:28. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Blasfemar contra el Espíritu Santo, como lo dice el verso 22, dice claramente de Marcos 3:22, pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía a Beelzebú y que por el príncipe de los demonios echaba fuera los demonios. Los primeros juzgan su comportamiento en base al esquema del sentido común. Usan su naturalidad como humanos y concluyen: está fuera de sí. Loco o endemoniado, Jesús es juzgado fuera de la normalidad. Ya se trate de la normalidad común, ya de la normalidad de la religión oficial, para Jesús esta interpretación equivale a blasfemar contra el Espíritu Santo, negando su presencia en el mundo y negándole la capacidad de reconstruir un mundo nuevo. Este pecado, dice, no tiene perdón.
Porque ¿quién comparte una afirmación así? No puede formar, dice, quien comparte una negación así no puede formar, dice, parte del reino. Es decir, no es está fuera de, puesto que niega precisamente la misión del Espíritu Santo, que es el único que puede instaurar el reino. Versos 28 al 30. Sí. Versos 28 al 30 dice claramente: de cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, y las blasfemias cualesquiera que sean, pero cualquiera que blasfemare contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. No se les olvide claramente que está diciendo en el verso 30, porque ellos habían dicho, tiene espíritu inmundo. Tiene espíritu inmundo. Ahora, no puede formar, dice, no puede formar parte del reino, puesto que niega precisamente la misión del Espíritu Santo, que es el único que puede entonces instaurar todos los pecados, instaurar el reino. De cierto digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, y las blasfemias cualesquiera que sean, pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo del juicio eterno. Después de haber instituido a los 12, si observamos el capítulo 3, desde los versos 13 al 20, ahí el Señor ha instituido a los 12 discípulos. Las preocupaciones de los parientes, es decir, los parientes de Jesús, verso 19 al 21, del mismo capítulo 3, dice: y Judas Iscariote, el que le entregó, y vinieron a casa. Y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan. Cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle, porque decían, está fuera de sí. Desde el momento que no está en el contexto familiar, en el puesto que le ha señalado, ya no es él. Hay que preocuparse, pero lo consideran en un estado de exaltación mística tal que le hace perder el sentido real de la vida y su condición real. Es verdad que quedan muchas dudas. ¿De qué casa se trata? ¿Quiénes son los suyos? ¿Y qué es lo que han oído? La casa es todavía la de Pedro. Los suyos probablemente sean conocidos y amigos más cercanos a Jesús. Se enteraron que Él es. ¿Qué es lo que han oído exactamente? No lo sabemos, pero algo llegó a los oídos de ellos. Cristo encuentra a su familia. Versos 20 al 21, que ya acabamos de leer, dice: hay incomprensión de parte de los parientes. Los conciudadanos de Cristo, y especialmente su familia, no comprenden su enseñanza. Eso lo dice Lucas 4:24. Y añadió, de cierto os digo, que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Ni la vista de los milagros, ni las victorias de Jesús sobre Satanás les hacen cambiar de parecer. Cristo no puede desde entonces más que fundar una nueva familia. La manifestación de Jesús deja asombrada y desconcertada y suscita a un grupo de discípulos dispuesto a seguirle. ¿Dónde seguir esto? A seguirle. Este grupo que está dispuesto a seguirle, esta misma manifestación que se da, suscita la incomprensión de los parientes y la discusión de los escribas. Discusión con los escribas. Los escribas no se limitan a proclamar loco a Jesús. Ellos hacen una lectura más teológica de su manera de proceder, más reflexiva y consciente. Y su respuesta es, ¿cuál es la respuesta de Jesús al respecto? Es una respuesta radical, más justificada. Echa a los demonios por el príncipe de los demonios. Mediante los relatos de la liberación de los posesos o los que están poseídos demoníacamente,
El Evangelio nos ofrece una visión de la historia que se desarrolla en profundidad. Una lucha entre el bien y el mal, cuyos protagonistas no son las fuerzas de la naturaleza. No es el viento, no es el aire, como decimos, no es el agua, no es el fuego, ni tampoco simplemente dice los humanos, sino Dios y el maligno. Tenemos que recordar entonces en este aspecto, ¿sí?, imperdonable, blasfemia. Los versos 28 al 30 dicen claramente: de cierto digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, y las blasfemias cualesquiera que sean, pero cualquiera, fíjense bien, cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno, porque ellos habían dicho: tiene espíritu inmundo. Imperdonable blasfemia. Es el pecado imperdonable. El pecado de los escribas es imperdonable. Es el pecado de quien rechaza la verdad con los ojos abiertos. Está viendo la realidad con sus propios ojos y está rechazando esa verdad. Pero quizás sería mejor hablar de justicia. El pecado imperdonable es la actitud que niega y pisotea a sabiendas los derechos de los demás. Es el pecado cometido con los ojos abiertos y al mismo tiempo justificado, aceptado, racionalizado. Por eso es imperdonable, por estar justificado. Los verdaderos parientes del Señor, capítulo 3, 31 al 35. Vienen después sus hermanos y su madre, y quedándose fuera enviaron a llamarle, y la gente que estaba sentada alrededor de él les dijo: tu madre y tus hermanos están fuera y te buscan. Él le respondió diciendo: ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor le dijo: he aquí mi madre y mis hermanos. Porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Estos verdaderos parientes del Señor, tenemos que recordar precisamente las palabras de Jesús: ¿y quién es mi madre? ¿Y quién es mis hermanos? Pueden parecer duras en ellas. Resuena el motivo de la separación de la familia. Jesús ha escogido el reino y ningún vínculo puede retenerlo. Lucas 14, 26. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. No es el parentesco lo que importa, sino el coraje de la fe. Los discípulos que con su decisión de seguirle se separan de la gente y sus mismos parientes son los que constituyen la verdadera familia de Dios. Se trata algo de que la comunidad de siempre tiene que tener continuamente a la vista: la fe y la voluntad de compartir la vida del Maestro es lo que constituye a la verdadera comunidad cristiana. No hay que apelar a más vínculos. En conclusión, ¿qué diríamos? Todo lo más es un testimonio de los verdaderos vínculos que crean la comunión con Jesús. Las exigencias de Jesús en su misión como hijo las inducían a veces a renunciar a ideas de madre según la carne. Después de haber llevado a Jesús en su seno, era preciso que lo engendrase en el corazón, cumpliendo la voluntad de Dios. Marcos 3:35, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Una voluntad que se hacía manifiesto en lo que decía y realizaba Jesús. Así la figura de María como madre se armoniza y se completa con la de discípula. Nótese bien esto. Por eso tenemos que recordar en cada momento que cuando hablamos precisamente de la aparición del Espíritu de bondad,
es esto. Hoy muchas personas le han llamado a esto guerra espiritual. Óigase bien esto. En lo que aparece en la Biblia, nótese bien, aparece como el espíritu de bondad. Y el que pelea la batalla es Dios, no nosotros. Como en este tiempo se ha dado mucha interpretación fuera del contexto bíblico en el cual el Evangelio de Marcos toma en detalle precisamente este tema. El combate entre dos espíritus, el bien y el mal. Ahora, esto es muy importante. Para la tradición judía, explotada ya en la doctrina de Qumran, el mundo está entregado a la merced del espíritu del mal por voluntad de los hombres que le siguen, pero en los últimos tiempos verán al espíritu de bondad que orienta al hombre hacia el bien y le abre camino hacia el reino. Acordémonos nada más en el capítulo 5, precisamente de San Marcos, vamos a encontrar el endemoniado de Gadara, el gadareno. Ese hombre está viviendo en un lugar aislado de su familia, está viviendo en un lugar aislado de la sociedad. Todo el mundo tiene temor de su conducta, no se comporta como un ser humano normal, sino anormal. Pero por ser una persona normal y viviendo en un lugar donde precisamente no es correcto vivir, el lugar de los muertos, en los sepulcros, ese hombre estaba atado por el mal, pero cuando el espíritu de bondad llega y está con él precisamente, el mal no puede estar allí. Por eso es muy importante recordar por qué son necesarias las oraciones de los cristianos en humillación delante de Dios. Porque donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Hay libertad. Y en Cristo hemos sido libres. Libres. Él le dijo a la comunidad de discípulos: ustedes ya están limpios por la palabra que habían recibido. Habían sido formados para este tipo de actividad. Por eso en el libro de los Hechos recordamos nosotros que allí precisamente hay algo que recordar. Siempre decimos que el libro de los Hechos pareciera ser histórico. No. El libro de los Hechos significa vida práctica de los apóstoles. O sea, cómo ellos vivieron el Evangelio que fue predicado por Jesús, hablado por Jesús, enseñado por Jesús y aplicado en sus vidas. Eso es muy importante recordar. Pecados imperdonables. ¿Cuál es? ¿A cuál se llega a ser reo de juicio? Cuando uno definitivamente, como dice la palabra del Señor, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Cuando no entregamos nuestra vida, nuestra fe de lleno al Señor y buscamos su palabra como una lectura que edifica y fortalece, con mensajes que nos llenan no solamente el alma, aumenta nuestra fe, sino que Dios actuando en nosotros. Esa comunidad de discípulos que anduvieron con Jesús nos dejaron un legado. Así que no nos sorprenda ahora en estos días que el actuar de la cristiandad tiene que ver con esa humillación, con ese acercamiento a Dios, y que Él es el que en su aparición fue el espíritu de bondad. Vaya, si no, Gálatas está hablando precisamente cuáles son los frutos del espíritu, cuál es el resultado de la carne y cuál es el resultado precisamente de lo que es la gran alegría de encontrar esa felicidad en Cristo Jesús. Hermano, hermana que está en casa, sabemos entonces que el que está con nosotros es mayor que el que está en este mundo. Siempre va a querer poner tropiezo en la vida de los creyentes, siempre va a estar obstaculizando. Como dice Juan 10:10, el ladrón no viene sino para robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en
abundancia. Siempre va a haber acusación sobre los creyentes. Recordemos lo que Juan está diciendo precisamente allá en su carta, en su primera carta, capítulo 2. Hijitos míos, si alguno hubiese pecado, abogado tenemos con el Padre, que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos, y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado si nos apartamos de Él. Qué bonito es vivir en santidad, en búsqueda del rostro de Dios, y saber que hay respaldo. Cuando nos acercamos a Dios, oramos, hay respuesta de Dios. Ojalá todo el pueblo tomara el ejemplo de la comunidad de los primeros creyentes, de los discípulos, que ahí le sirvieron al Señor y nos han dejado hoy un legado en lo que Cristo enseñó en su palabra en los evangelios. Oramos. Padre, te damos gracias por esta palabra, Señor. Ha sido una palabra maravillosa, el cual nos recuerda el compromiso que tenemos para estar contigo. Tú, Señor, nos has llamado hermanos y no te avergüenzas de que seamos tus hermanos. ¿Por qué? Porque eres el hermano mayor enviado del Padre a esta tierra, y tú nos enviaste a hacer misión, a cumplir con la responsabilidad de ir y predicar tu palabra a todo el mundo. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gracias, gracias, Señor, por darnos sabiduría e inteligencia a lo alto, y nos humillamos ante ti, al único Dios verdadero que hizo los cielos y la tierra, a quien sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén.